¿Puede seguir subiendo la bolsa lo que queda de año? Bien, esta es una pregunta que seguramente muchos os estaréis haciendo viendo pues cómo todo va para arriba, el mercado sigue hacia adelante, el tema de la concentración de los índices. Es decir, hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes con alguien pues que controla bastante del tema, que es Marta Campello, socia y gestora de fondos en Avante. ¿Qué tal estás, Marta? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias por invitarme, ¿qué tal vosotros? Genial, bueno, has venido ya unas cuantas veces, siempre pues eres de las invitadas a las que solemos recurrir para ver un poco, hacer repaso de tanto de medio año como de final de año. Esta vez nos ha tocado medio año, pero bueno, para quien no te conozca, ¿quién es Marta Campello? Preséntate unos segundos. Bueno, pues muy buenos días a todos, soy Marta Campello, soy socia de Avante, llevo 22 años en la firma y además soy una de las 10 personas que configuramos el equipo de selección de fondos. Nosotros en el equipo pues nos dedicamos pues básicamente a dos cosas, a generar ideas de inversión, a estar pendientes de dónde hay valor en el mercado, que sería la parte que tiene que ver con la generación de ideas de inversión. Y nuestro segundo trabajo es elegir a los mejores gestores o a los instrumentos más adecuados para luego poner en marcha esas ideas. La mayoría de las estrategias que gestionamos en Avante son estrategias de fondos o carteras de fondos. Y para eso, bueno, pues tenemos un equipo donde nos repartimos entre gestores y selectores de fondos. Genial, bueno, si os suena la voz es porque Marta también de vez en cuando se pasa por el podcast Finez Alfa, ya digo, el hermano mayor de este podcast Finez Talks. ¿Qué tal, Vicente? ¿Te trata bien por allí o qué? Vicente nos trata siempre de maravilla y es un placer, pues cada vez que nos invitáis, que además tenéis invitados de una calidad tremenda, bueno, pues cada vez que contáis no solamente conmigo, sino con cualquiera de mis compañeros de Avante, pues estamos felicísimos de acudir a vuestra llamada. Así que gracias por seguir contando con nosotros. Genial, bueno, antes de seguir con la entrevista, os recordaré lo de siempre, lo que ya sabéis, que todo lo que hablamos por aquí no es recomendación de inversión, ¿vale? Que la inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas pues no son garantía de rentabilidades futuras. También os recuerdo, ya sabéis, dejarnos un like en estas entrevistas que nos ayuda mucho a seguir haciéndolas y difundiendo contenido financiero tan interesante como esta entrevista. Marta, ¿qué resumen harías de esta primera mitad de año? ¿Os ha sorprendido esta buena marcha de mercado o era más o menos algo lo que esperabais? Bueno, yo te diría que ha sido desafiante, ¿no? Porque yo creo que una vez más las previsiones van por un lado y luego el mercado hace lo que le da la gana, ¿no? Si nos remontamos a finales del año pasado, pues veníamos con 2 meses de una atracción muy importante, que fueron noviembre y diciembre, donde se produjo un rally espectacular en las tires de los bonos de gobierno. ¿Y eso qué produjo? Pues que tuviéramos un final de año magnífico para la renta fija y que tuviéramos también un final de año magnífico para la mayoría de las estrategias de renta variable, ¿no? Con lo cual, pues eso de alguna manera te ponía el balón en marcha para seguir cogiendo la inercia en este año 2024, ¿no? ¿Qué hemos visto? Pues que se ha roto un poco la promesa o la esperanza de 2024 es el año de la renta fija. La verdad es que está siendo un año muy difícil de nuevo para la renta fija porque hemos visto una marcha hacia atrás de ese camino hacia abajo en las tires de los bonos de gobierno, especialmente en el primer trimestre, esos datos un poco más sticky de inflación o ese relato de a lo mejor la inflación todavía no está del todo controlada, pues la duración haya vuelto a ser una pesadilla en las carteras de renta fija y lo único que ha salvado un poco los papeles ha sido el extraordinario comportamiento de los spreads de crédito, que ha sido yo creo que también algo bueno, pues que ha dado mucho soporte tanto al investment grade como sobre todo al high yield, que siguen siendo pues dos estrategias que están funcionando bien pues precisamente por ese componente, ¿no? La verdad es que como el panorama macro está bastante fuerte, bastante despejado, tenemos una situación pues prácticamente de pleno empleo, estamos viendo que la inflación pues poquito a poco ya vuelve a entrar un pelín en vereda y los datos de actividad están repuntando ligeramente, pues tenemos de alguna manera ese escenario de momento no hay recesión y esto pues ha supuesto que en la parte de la renta fija, los spreads de crédito, como te comentaba, lo han hecho muy bien, pero en la parte de renta variable también hemos visto un comportamiento bastante bueno de los distintos mercados, ¿no? Nosotros algo que solemos decir es que no hay que quedarse en la superficie. ¿Por qué? Porque te puede dar información muy engañosa. De hecho,
Si diseccionamos un poco el mercado, lo que estamos viendo es que el índice mundial, que es un índice donde aproximadamente hacemos el seguimiento de unas 1.600 compañías, está súper afectado y cada vez más por el enorme peso que tiene Estados Unidos en el índice, dentro de Estados Unidos por el enorme peso que tiene el sector de la tecnología y dentro del sector de la tecnología por el enorme peso que está cogiendo el sector de semiconductores, ¿vale? Y ya, si acabamos de diseccionar, pues lo que tenemos es pues todo lo que está aportando pues una compañía que es Nvidia, de la que llevamos 2 años sin dejar de hablar, pero que está siendo un componente muy, muy relevante. Incluso en el sector de tecnología, si quitamos la aportación que están teniendo algunas de las 7 magníficas, lo que vemos es que ni siquiera el sector tecnológico está subiendo tanto, ¿no? Y si cogiéramos, por ejemplo, el comportamiento del Standard & Poor's 500, donde yo creo que quizás se nos ha pasado un poco de refilón, pero hemos cerrado uno de los mejores semestres de la historia de la bolsa americana, pues lo que ocurre es que la compañía media del mercado no está subiendo, sino que está cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues está siendo un mercado, como se suele decir, muy estrecho, donde, aunque vemos que las rentabilidades son bastante lucidas, lo que estamos viendo es que en los principales mercados, que son Estados Unidos, como decíamos con las magníficas, no todas, porque alguna, pues como Tesla, parece que se está cayendo un poco de su grupo, pero en Europa también las grandes compañías, y lo mismo ocurre en Japón. Si quitamos este componente de las super mega caps, el resto del mercado no está acompañando en esa subida, ¿no? Entonces, como siempre decimos, es necesario mirar un poco más allá de la superficie, ¿vale? Pero en términos generales, está siendo un muy buen semestre para la renta variable, especialmente para la renta variable de países desarrollados. Está siendo algo más complicado en los mercados emergentes, aunque es una tónica bastante habitual ya también de los últimos años. Y de momento no está siendo el año de la renta fija, o por lo menos no está siendo el año de toda la renta fija, porque la TIR del bono de gobierno repuntando, pues ha hecho bastante papilla a las estrategias con más duración. Entonces, nosotros éramos razonablemente optimistas a principios del año, o sea, pensábamos que los fundamentales eran buenos, que al final es lo que importa, o sea, hay que invertir en compañías que ganen dinero en un momento en el que pensamos que pueden seguir ganando dinero, y eso en general está sucediendo, pero sí que es verdad que el extraordinario comportamiento del sector de semis, la enorme concentración que hay ahora mismo en el mercado y el daño que ha hecho probablemente a la duración, pues quizás han sido elementos que gran parte del mercado no esperaba y que, pues lógicamente, pues tienen una cierta curiosidad que, sobre todo de aquí en adelante, yo creo que es importante considerar. Ahora te preguntaré un poco más de renta fija, ya que lo has mencionado un poco por encima, pero me quedo con una cosa que has dicho, muy interesante, el tema de esta superconcentración, ¿no? de los altos niveles de concentración, de subidas en pocas empresas. ¿Esto os preocupa realmente a los expertos? O sea, porque el otro día leía un artículo de Vicente muy interesante también, que se preguntaba, ¿y si la superconcentración esta del SP500 es la nueva normalidad? O sea, ¿esto va a tender a revertirse y veremos que al final no es tan, la concentración pues se disuelve un poco, o realmente tenemos que adaptarnos ya a esto y es con lo que tenemos que convivir? Pues es una magnífica pregunta. A mí una de las asunciones que siempre más miedo nos dan es, y sale con cierta recurrencia, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes Yo tengo 25 años de experiencia en el sector, ¿vale? Y eso a veces es una ventaja y a veces es un inconveniente, porque como has vivido otras épocas, de alguna manera se te empiezan a poner así un poco los pelos de punta cuando pasan algunas cosas, ¿no? Entonces, una pregunta que está cargada por el diablo es la de ¿is this time different? O sea, esta vez es diferente. No tengo ni idea. No tenemos ni idea. O sea, nosotros no sabemos adivinar el futuro, pero no es normal. O sea, estos niveles de concentración no tienen ningún tipo de... No tienen precedente. Ha habido momentos de concentración muy alta, pero no ha habido momentos de concentración tan alta en tan pocos valores. Y pensad que además estamos hablando de compañías que capitalizan 3 trillones de dólares. O sea, no solamente el nivel de concentración es muy alto, pero es que además lo son con un tamaño que tampoco tiene precedentes, ¿no? Si el precio por acción de Nvidia, el precio objetivo que le dan los analistas a Nvidia,
se acabara alcanzando, y pensad que son previsiones a 12 meses, ¿no? Que es un poco el consenso de mercado, Nvidia dentro de 12 meses debería valer 5 trillones. ¿Por qué no los va a valer? O sea, si es que vale 3, ¿no? O ha estado coqueteando con los 3.3, creo que es lo que ha llegado a capitalizar hace una semana. Perfectamente puede valer 5 trillones y yo no digo que no. Pero ¿qué ocurre? Que de vez en cuando el mercado sobrereacciona de optimista, ¿vale? Y solamente pone en el precio crecimientos extraordinarios y no tiene en cuenta ningún tipo de riesgo, ¿vale? Entonces, en un mercado donde puedes elegir, pensad que nuestro campo de juego es el mundo, tenemos 1.600 compañías para elegir. ¿Por qué tenemos que asumir un riesgo extraordinario en 1, 2, 3, 7 compañías? Si fueran las únicas que generan beneficios y las únicas que proveen bienes o servicios para la sociedad, pues el debate sería muy fácil. Mira, es que todas las demás no aportan nada, no añaden valor, no hacen nada que el ser humano quiera comprar o que necesite. Pero pensamos que, dado que no lo sabemos y que puede ser un signo de una concentración un poco excesiva, hacia atrás la historia se explica muy bien. Lo difícil es explicarla hacia adelante, ¿no? Entonces, nosotros hacia adelante nos preocupa, nos parece un poco demasiado, ¿no? Y desde luego, pero cada semana que dices esto, se te queda caduco el dato, porque hace 4 meses la concentración era o de 5 meses era del 25% y nunca se había visto, luego fue del 30%, creo que vamos por el 37% de concentración en las magníficas, ¿no? Entonces, creo que es un riesgo que puede o no materializarse, pero no hay duda de que es un riesgo, ¿vale? Y de que una pequeña decepción, pues lo que puede hacer es que haya un camino de vuelta que puede ser bastante doloroso. Y además hay un tema. Cuando tú vigilas los flujos, ahora mismo los flujos de entrada masivamente son del mercado retail, del mercado minorista, ¿vale? Si fuéramos a otros momentos donde hemos visto una reversión importante de las dinámicas del mercado, se ha producido en momentos donde el dinero masivamente viene del mercado minorista, que le puede el FOMO y le puede la ansiedad de que se está perdiendo algo, y sabemos que normalmente entra tarde y entra en un momento inadecuado, ¿vale? Entonces, no es una única señal, no es una predicción, no es obvio que se tenga que materializar el riesgo, pero está ahí. Entonces, nosotros preferimos no tomar grandes asunciones cuando hemos tenido la inmensa fortuna o el acierto, o una mezcla de las dos, de haber podido tomar un posicionamiento importante a finales del año de 22, porque acordaos que se nos ha olvidado, pero es que hace 2 años Nvidia caía un 65%. Las tecnológicas grandes, o sea, las 7 que ahora quiere todo el mundo, caían entre el 30 y el 70% en el año 2022. Es que hace 2 años. Lo que pasa que estos 2 últimos han sido tan extraordinarios que se nos ha pasado el susto, ¿no? Entonces, nosotros añadimos mucha tecnología a finales del año 2022 porque la explicación era el castigo tremendo que estaban teniendo por la subida fuerte de los tipos de interés. Pensamos que a las valoraciones actuales y con ciertos riesgos que hay que poner encima de la mesa, pues quizá no merece la pena tener tanto peso única y exclusivamente en esos valores, ¿no? Pero no soy capaz de decir si esta es la nueva normalidad o no, porque muy normal no es y no se suelen dar estos momentos de concentración tan grande y no suelen ser duraderos, pero a lo mejor pues esta vez es diferente, no lo sé. Bueno, recuerdo a la gente que estamos grabando la entrevista el 3 de julio, lo digo porque hasta que la publiquemos seguramente el dato de concentración habrá cambiado. O sea, esto es... Habrá subido. Habrá subido. Seguro que ha subido. Sí. Bueno, que ya sabemos, bueno, los periodistas somos muy pesados con esto de que ya sabemos que vosotros invertís a largo plazo y tenéis una visión más a largo plazo, pero te voy a preguntar por los próximos 6 meses del año, o sea, ya que estamos a mitad de año, ¿qué esperáis en este corto plazo, en estos 6 meses? ¿Puede seguir la bolsa con estos niveles aumentando el nivel de concentración o subiendo en mercado? ¿Y subiría por estos valores de nuevo otra vez? ¿O tendería a subir por otro tipo de compañías? ¿Qué es lo que esperáis para estos 6 meses que quedan? Bueno, una tónica bastante habitual del mercado es que cuando hemos tenido un primer semestre bueno,
el que pensaba que la primera parte del año iba a ser mala y la segunda buena, pues lo que dice es que probablemente la segunda también sea buena, ¿no? Nosotros la verdad es que lo que miramos es dónde hay valor a día de hoy y dónde merece la pena posicionar las carteras, ¿no? Entonces, si os parece, empezamos por ahí. ¿Dónde hay valor? Bueno, en el mercado de bonos hay valor en la medida en que los fundamentales sean razonablemente robustos y donde otra vez hemos tenido un repunte de los tipos de interés, ¿vale? O sea, la duración que te ha hecho polvo, lo que te marca es un efecto base a partir del cual se pone el precio del resto del mercado de bonos, ¿no? Entonces, a los niveles actuales que tienes, pues tienes el crédito de buena calidad que te ofrece una rentabilidad bastante interesante y por encima de la inflación, ¿vale? Sabemos que la mayor probabilidad es que sigan bajando los tipos de interés. En Europa ya el Banco Central Europeo ha cometido una primera bajada de tipos y vendrán más. Lo que no sabemos es exactamente cuándo y cuánto, pero en los próximos meses / trimestres vamos a tener nuevas bajadas de tipos si algo no se rompe por el lado de la inflación. Y en Estados Unidos, donde probablemente haya sido pues quizás la decepción más grande para una parte del mercado, porque pensad que hace 6 meses se esperaban 7 bajadas de tipos para el año, estamos en julio y no se ha producido ninguna todavía, y no sabemos si se va a producir en septiembre o en diciembre. Hay quien piensa que a lo mejor no las vemos en el año 2024, con lo cual hay que tener un poco de ojo también con las previsiones, pero parece que lo que sí que está descartado es que vaya a haber nuevas subidas de tipos, ¿no? Con lo cual, ¿cuándo es interesante posicionarte en el mercado de renta variable? Pues es interesante hacerlo al final de un ciclo de subida de tipos, en un momento donde la inflación parece que está más o menos controlada y donde por delante tienes bajadas de tipos, ¿no? Y además lo puedes hacer en una parte del mercado que a nosotros es la que más nos gusta, porque estamos en un panorama incierto, entonces pensamos que el crédito de buena calidad, el investment grade, ofrece robustez desde el punto de vista de retorno. Quizá no estás maximizando el retorno en renta fija. Podrías irte a deuda de mercados emergentes, a divisa local, podrías irte a high yield, ¿vale? Eso tiene un componente de riesgo que a nosotros nos parece que a los niveles actuales de spread no está suficientemente bien remunerado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el spread no ha dejado de caer, entonces aunque en términos absolutos el retorno es bueno, en términos relativos probablemente sea un pelín más exigente, ¿vale? Entonces, si viéramos un repunte de spreads, volveríamos a añadir riesgo. Si viéramos algún susto, nos parecería un buen momento de entrada. Mientras tanto, yo creo que lo que hay que ser es constructivo con lo que hay y lo que hay te paga razonablemente bien después de haber tenido una década o casi 15 años donde eso ha sido un erial. Cuando hay repuntes de la curva de tipos, pues lo que hacemos es volver a añadir duración. Entonces, hemos sido súper tácticos en este primer semestre, quitamos toda la duración a principios de año porque había corrido muchísimo. En el mes de abril volvimos a añadir duración, luego la hemos vuelto a quitar y recientemente la hemos vuelto a poner porque la curva de tipos ha sido bastante nerviosa. Entonces, ahí nos parece que tiene bastante sentido y hay oportunidades. Y picoteando, como te digo, de la mano de muy buenos gestores especialistas en la parte de high yield para mejorar un poquito la TIR de las carteras. Y en la parte de renta variable, a nosotros la bolsa nos gusta. Vemos valor en renta variable. Yo creo que eso es lo más interesante que hay que decir. Y es muy probable que hacia adelante haya un cierto trasvase de creación de beneficios de las magníficas o de la tecnología hacia el resto del mercado, ¿no? Si las previsiones valen para algo. Y lo que estamos viendo es que la contribución de las magníficas a el pool total de beneficios por acción va a ir bajando, van a seguir produciendo rentabilidades o ganancias, por así decirlo, pero quizá no van a copar tanto o tan parte del mercado, ¿vale? Y sin embargo hay una especie de mejora en la expectativa de beneficios para el resto del mercado, ¿vale? Y es probable que haya también una mejora notable de beneficios en la parte de medianas y pequeñas compañías. Esta es, no me atrevo a decir que es como la eterna promesa, porque el mercado lleva como un año diciendo que las medianas y pequeñas están baratas, que no tienen problemas de solvencia, que los tipos de interés van a bajar,
es verdad que no han funcionado, ¿vale? El relativo probablemente es el más grande que hemos tenido en los últimos años, pero si vamos diseccionando el mercado, vamos diseccionando el resto de sectores y vemos que las perspectivas de beneficio son razonables, nosotros pensamos que hay bastante valor en la renta variable, ¿vale? Lo que pasa que hasta el momento no se está materializando más allá o fuera del sector tecnológico. Digo sector tecnológico porque todos asociamos las 7 magníficas en la tecnología. Luego sabemos que están repartidas por tecnologías de la información, semis, consumo discrecional, etcétera, etcétera. O sea, estoy haciendo una generalización. Pero bueno, pensamos que hay valor fuera de las magníficas, que hay valor en otros sectores que se están quedando muy rezagados y que probablemente cuando verdaderamente nos subamos al ciclo de bajada de tipos, pues habrá partes de la economía que tengan potencial para hacerlo relativamente bien, ¿vale? Entonces, vemos, como te digo, yo creo que lo que es muy interesante en este momento de mercado, a diferencia de otros, es que se puede ser bastante constructivo a la hora de construir una cartera y que puedes, por primera vez en muchos años, hacer una asset allocation como Dios manda, porque la liquidez te paga, la renta fija te paga y la renta variable te paga. Con lo cual tienes más materia prima a tu disposición para construir una muy buena cartera. Y además pienso que en algún momento también pues veremos una cierta normalización de las correlaciones, con lo cual no necesitarás ir a full de riesgo para conseguir un mejor retorno en ciertas carteras, ¿no? Pero o sea, nosotros somos razonablemente optimistas y constructivos con el mercado. En los próximos 6 meses, aunque la situación está despejada, yo creo que no podemos obviar que en cualquier momento pueden cambiar las cosas y puede cambiar el ánimo del mercado muy rápido, ¿vale? Tenemos un entorno geopolítico complicado. Es verdad que la geopolítica, salvo que tenga un impacto económico muy fuerte, pues no suele preocupar mucho al mercado, lo hemos visto, hemos superado, vamos, muy rápido el tema de la guerra de Ucrania, que no se ha resuelto, o sea, sigue habiendo una guerra. Hemos resuelto razonablemente rápido todo el follón que tenemos en Oriente Próximo y ahí sigue habiendo un conflicto intenso, pero en la medida en que el mercado no ve ni que hay un problema con el comercio mundial o hay un problema con el suministro de materias primas o hay un impacto económico fuerte a nivel global, pues el mercado lo pasa rápidamente por encima, ¿no? Tenemos las elecciones en algunos países en Europa. Estamos justo ahora mismo, cuando grabamos esto, estamos en mitad del proceso legislativo en Francia. Tenemos luego elecciones en bastantes sitios en Alemania y tenemos las elecciones americanas, ¿no? O sea que yo creo que el tema político también se inmiscuye en la actualidad de los mercados y podría tener un impacto a corto plazo que a lo mejor no tiene que ver con los fundamentales de las inversiones, pero que lógicamente tiene a corto plazo, pues suele mover bastante a los mercados, ¿no? Y yo creo que uno de los riesgos también más altos que hay es qué pasa con los bancos centrales, ¿no? O sea, los bancos centrales han cumplido el guión que querían los inversores, especialmente la Reserva Federal, y vete a saber si lo cumplen o no. A lo mejor se dan mus y no bajan tipos hasta después de las elecciones americanas, porque si no mueven ficha en septiembre, pues probablemente ya esperen hasta después para no tener impacto en el resultado electoral, ¿no? Con lo cual, aunque la foto y el panorama parece razonablemente despejado desde el punto de vista macro, porque la verdad es que lo está, estamos en ese escenario de ricitos de oro que tanto le gusta a los macroeconomistas, pues luego no hay que olvidar que hay riesgos puntuales que podrían tener un cierto impacto, ¿no? Con lo cual nosotros preferimos pues no forzar la parte de riesgo extremo en las carteras porque no hace falta. Vale. Claro, yo de las cosas que he ido comentando, el tema de riesgo y demás, yo hay una cosa, llevo poco tiempo en el mercado, ¿vale? Y hay una de las cosas, lo poco que he podido ver, que me mosquean bastante, que es cuando nadie habla de recesión, es cuando... Ya. A mí me da cierto respeto y a mí me mosquea bastante. Entonces, ¿por qué ya nadie habla de recesión? Y si esto no sería como incluso una señal de alerta a tener en cuenta. Bueno, pues mira, tú dices que llevas poco tiempo en el mercado, yo acabo de cumplir un cuarto de siglo, pero en esto pensamos exactamente igual. O sea, lo que pasa es que si tú eres un macroeconomista y te ganas la vida haciendo
informes muy sesudos y previsiones económicas y llevas 2 años diciendo que va a haber una recesión de caballo, que además has pronosticado que iba a ocurrir con una de las probabilidades más altas de la historia, porque nunca la economía ha resistido una subida de tipos tan rápida y tan fuerte como la que hemos vivido. O sea, de hecho, los libros de texto te dicen, ¿cómo se combate la inflación? Con subida de tipos. ¿Cuánto hay que subir los tipos? Pues no sé, todo lo que se pueda. Y no hemos parado de subir los tipos durante 2 años y aquí no ha pasado nada. Pues es muy duro ser macro y seguir en el año, a mitad de 2024, diciendo que va a haber una gran recesión, ¿no? Porque te han puesto la cara colorada. ¿Qué pasa? Que yo creo que hay un elemento aquí que lo sabremos con el paso del tiempo, ¿no? ¿Es cuestión de tiempo que llegue la recesión o, de nuevo, esta vez va a ser distinto? No lo sabemos. No ha pasado tiempo suficiente como para que el mercado absorba las subidas de tipos que se produjeron en septiembre del año pasado. O sea, se necesita un cierto decalaje pues, de entre 12, 18, 24 meses, según qué fuentes consultes, para que la economía vaya absorbiendo. A mí una de las cosas que me preocupa es el efecto que tiene en el poder adquisitivo de los consumidores la inflación que se ha impregnado en el sistema, porque aunque veamos que la inflación está en el 2,5%, como ha salido esta mañana, o que podamos verla puntualmente en el 0 para algunas partidas, el incremento de precio está ahí, se ha quedado. O sea, si a ti el kiwi te costaba 2 euros y ahora te cuesta 3, el incremento ha sido el 50%, aunque sea 0, te has comido un incremento del 50%, con lo cual tu cesta de la compra es mucho más cara en términos generales y eso tiene un impacto en el poder adquisitivo de las familias, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿hasta ahora qué pasa? Que hemos vivido una situación tan excepcional desde el punto de vista laboral, donde ha faltado mano de obra. Por primera vez en muchos años ha habido una escasez brutal de trabajadores en un montón de sectores, tanto en manufacturas como en sector servicios, porque hemos visto una repatriación de la producción en los países del primer mundo. O sea, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú necesitas contratar, no has tenido posibilidad de contratar, te ha faltado gente, has tenido que subir tu oferta de salarios, con lo cual el incremento del salario ha sido mayor al incremento de inflación, con lo cual las rentas se han mantenido. Si los salarios no empiezan a subir tanto, la inflación se nos ha quedado en el sistema, los tipos de interés no bajan tanto como el mercado espera, pues en algún momento podría llegar a tener un impacto, ¿vale? Entonces, la realidad es que de momento no hemos visto recesión o no la hemos visto de manera generalizada, pero es posible que sea cuestión de tiempo o es posible que llegue por cualquier otra razón si los tipos no bajan rápido y si no hay una cierta moderación en el precio de algunas cosas. También es verdad que cuando luego miras el nivel de preocupación que tiene la población en general por las condiciones económicas, pues de momento no hay. O sea, está muy instalado en el mercado el YOLO famoso de You Only Live Once, gástatelo todo, no pienses en mañana, disfruta, vive. Y entonces estamos viendo un cambio también de hábitos donde, excepto en China, que el ahorro está subiendo porque hay muy poca confianza en la economía, en el resto del mundo las tasas de ahorro están cayendo, ¿no? Salvo para un porcentaje de la población donde quizá tiene un poquito más de incertidumbre económica. Entonces, está habiendo elementos que son muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, hay una parte muy pequeña del mercado, yo creo que según las últimas estadísticas, solo el 11% de los macroeconomistas sostienen la tesis de que aún hay probabilidad de una hard landing, ¿no? De un hard landing, pero prácticamente el 89% restante, el 90% por hacer el número gordo, cree que o hay un soft landing o no hay landing en absoluto. Y esto no ha parado de hacer más difícil el sostener que podría haber una recesión gorda, ¿no? A mí el hecho de que todavía haya gente que piensa de manera un poco contraria y que cree que es cuestión de tiempo, pues nos hace también mantener un poco de cautela, ¿no? No vaya a ser que llegue un poco más tarde o no vaya a ser que probablemente el mercado en ciertas cosas esté un poco demasiado optimista, ¿no? Pero bueno, creo que es duro ser macroeconomista y llevar 2 años equivocándote mucho porque es la realidad. Es la realidad. O sea, las previsiones económicas no han acertado absolutamente nada. Ni las de economía, ni las de tipos de interés, ni las de actuación de los bancos centrales, ¿no? O sea, las previsiones han sido, pues francamente, como decía antes, pues muy retadoras y no han servido para mucho, la verdad.
Y luego entra en juego el sesgo también de que si llevas 2 años diciendo lo mismo es más difícil cada vez cambiar de opinión. Que esto también nos pasa a los inversores y también les pasa a los macroeconomistas. O sea que esto también pasa. Bueno, te voy a hacer la última pregunta ya, que nos estamos quedando sin tiempo, que es la típica que solemos hacer por el podcast, que es si tuvieras que invertir en algo de aquí a 10 años, ¿en qué sería? Por supuesto, ya recuerdo, sin ser recomendación de inversión. Yo creo que algo que es muy importante, y yo se lo recomiendo activamente a todos los inversores, ¿no? Y es que, por favor, nadie abrace recetas mágicas. No hay una receta mágica que valga para todo el mundo, ¿vale? De aquí a 10 años, pues yo qué tengo que considerar. ¿Cuál es mi aversión al riesgo? ¿Cuál es mi capacidad de no disponer de ese dinero en 10 años? ¿Cuál es la rentabilidad que a mí me permite dentro de 10 años cumplir con lo que sea que quiero hacer a 10 años? Y cómo de nerviosa me pongo por el camino cuando parte de lo que me debería pasar por haber asumido esa estrategia de inversión me pasa, ¿vale? Porque cuando tú piensas en abstracto dices, no, yo de aquí a 10 años yo, claro, todo en renta variable, ¿cómo no? Pero cuando pasas por el menos 40, que de aquí a 10 años es bastante probable que pases alguna vez por un menos 40, ahí automáticamente nos empiezan mecanismos emocionales que le han estudiado los premios Nobel. O sea, el año pasado murió Kahneman y hablaba mucho de esto, ¿no? De que al final gran parte de las decisiones son emocionales y no racionales, ¿no? Entonces yo creo que el inversor tiene que considerar todas las cosas. Y nosotros sabéis que aquí en Avante siempre aconsejamos que cada uno haga lo que llamamos el plan de futuro completo, porque la mejor solución es la que te resuelve a ti y que está en línea con lo que quieres hacer, en línea con tu perfil de riesgo y en línea con la rentabilidad esperada. Yo, en mi caso particular, que tengo muy baja aversión al riesgo, que creo muchísimo en la bondad de la diversificación y que asumo que la volatilidad es un elemento natural de los mercados, ¿vale? Y que en 10 años no voy a tener que disponer de esa pregunta que tú me estás haciendo ahora mismo, ¿vale? Yo siempre estaría invertida en renta variable, pero estaría invertida en renta variable mundial, estaría invertida en una parte muy importante de mi cartera en compañías de calidad, y digo esto en un año donde la calidad está siendo una pesadilla. O sea, la calidad no está funcionando este año, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque funciona el growth y ya está. Pero en 10 años veremos diferentes ciclos, veremos cambio de competencia, veremos riesgos regulatorios, veremos riesgos políticos, geopolíticos, económicos, etcétera. Si las compañías de calidad dentro de 10 años siguen aquí, siguen ganando dinero y siguen produciendo bienes y servicios que los ciudadanos queremos comprar, esa es la mejor defensa, o es el mejor hedge que tú puedes tener, ¿vale? Entonces, para mí, invertir en renta variable global, sin tratar de hacer market timing, sin tratar de pasarte de listo, sin pensar que puedes adivinar o que te puedes anticipar al mercado, que tienes información distinta a la que tiene el resto del mercado, yo creo que es una de las mejores estrategias a largo plazo, ¿vale? Pero, insisto, estamos en un momento donde las valoraciones son exigentes, donde hay una parte del mercado que pesa mucho en los índices que podría ocasionar algún tipo de disgusto, ¿vale? Con lo cual, estar en renta variable mundial no implica estar indiciado, que yo creo que esto es un tema bastante importante. Hemos visto en los últimos años un apetito brutal por la indexación. Ha funcionado, la realidad es que ha funcionado, ¿vale? Mi duda es si va a seguir funcionando de aquí en adelante, ¿vale? Estar indiciado significa tener más de un 70% en Estados Unidos, significa tener un 30 y tantos % en el sector de tecnología, significa tener un peso de más del 25% en muy pocos valores. Yo creo que no hay que estar súper indiciado a futuro, sino estar expuesto a las mejores compañías del mundo de manera diversificada y sin hacer mucho market timing. Pero asumiendo que la volatilidad del mercado de renta variable es alta y va a seguir siendo alta porque es la característica natural del mercado de renta variable. Para el que no pueda asumir el riesgo del mercado de renta variable, yo creo que la magnífica noticia es que ahora tenemos valor en el mercado de renta fija, con lo cual se pueden construir carteras mixtas donde la expectativa de retorno va a ser muy superior a la que hemos tenido en la última década, ¿vale? Siempre te vas a quitar un poquito de beneficio cuando te quitas un poco de renta variable a largo plazo,
pero cada uno tiene que ser de alguna manera consecuente con qué necesito, a qué plazo invierto, qué nivel de riesgo puedo tolerar y qué necesidades de liquidez tengo, ¿vale? Y con eso yo creo que hoy se pueden construir carteras pues razonablemente atractivas, ¿no? Pero si se rompiera el premio de que a largo plazo el equity paga más que otras cosas, pues evidentemente estaríamos desbaratando la asunción de las primas de riesgo de los activos, ¿no? Y ese es un poco mi punto de vista. Yo a largo plazo siempre favorecería más los activos de riesgo versus los no activos de riesgo. A un año vista te diría que nada en renta variable. O sea, porque es una lotería y no es un plazo suficiente como para asumir un riesgo que podría ser demasiado alto. Genial, Marta. Pues ha sido probablemente la respuesta más completa que nos han dado a esta pregunta en toda la temporada. Así que nada, oye, te agradecemos mogollón haberte pasado por aquí, por el hermano pequeño, por Finet Talks, para contar un poco, pues eso, vuestras perspectivas para lo que queda de año y cómo lo estáis viendo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por pasarte por aquí. Fenomenal, ha sido un placer. Un abrazo a todos y muy buen verano. Bueno, igualmente muy buen verano, tanto para Marta como para todos los que nos estáis viendo. Y si nos dejáis un like por el vídeo, pues mejor verano tendremos y más nos motivaremos para seguir haciendo entrevistas tan interesantes como esta para la temporada que viene. Así que nada, nos vemos. Ha sido un placer, un saludo y hasta la próxima.